¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Bueno, estamos en veda electoral. Desde hoy temprano hay veda. Los candidatos no pueden continuar con sus campañas. El domingo se vota. El domingo hay 5 candidatos a presidente de la nación. Una de las cuestiones a definir es si el propio domingo tenemos presidente o si hay una segunda vuelta que será el 19 de noviembre. En un rato vamos a estar analizando los datos generales, más técnicos de la elección. ¿Qué elegimos? ¿Cómo lo elegimos? ¿Con cuántas boletas nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro? Ahora vamos a hablar de la construcción de un sector muy importante de la economía riocuartense, la economía en general, que ha tenido aumentos de precios importantes. Se han conocido los índices en los últimos días. Vamos a ver ahí la noticia con respecto a cuánto ha subido el costo de construir. Subió un 11,1% en el país y un 11,6% en Córdoba. Un poco más alto en Córdoba el mes pasado, pero si lo hacemos anualizado, el INDEC a nivel nacional relevó una suba del 144,7% en el país y 132,4% en la provincia. A nivel nacional está algo por encima, el índice de la construcción en términos anuales, algo por encima de la inflación, que está, recordemos, en el 138% anual. Vamos a hablar de este tema con Adrián Capello, secretario de la Cámara de la Construcción de Río Cuarto, con quien ya estamos en contacto. ¿Qué tal, Adrián? Buen mediodía. Buen mediodía, Marcos. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Adrián. Bueno, ¿cómo estás viendo estos números? ¿Qué nos están indicando? ¿Está por encima la construcción del índice general de precios? No. Yo no creo que no. Depende, muchas veces estos índices dependen de cómo esté conformada la fórmula. Yo Ujú. creo que siempre el costo de la construcción va acompaña a la inflación. Lo que pasa es que no tenemos que recordar que en estos 2 últimos meses el índice se ha movido más de un 30%, que es el impacto de la devaluación en los costos de los materiales. Claro. Adrián, hay un doble impacto, no solamente relacionado con la devaluación, sino también con el hecho de que hay muchos proveedores que no entregan, que están siendo cautelosos por lo menos hasta el domingo para ver qué pasa y el lunes cómo reacciona la economía y el dólar. ¿Eso lo están percibiendo también ustedes en el sector? Claro, tenemos dos cuestiones. Por un lado, lo que es importado. No solo hay no tenemos stock en muchos de los proveedores, sino que también para poder acceder a importar necesitan comprar el dólar en el mercado paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los productos importados que estaban a dólar oficial se desplazaron hacia el dólar paralelo. Ujú. Eso ya impacta de una manera. Y lo otro es que hoy hay una gran incertidumbre porque no sabemos con qué país nos encontramos el lunes. Entonces, ya muchos proveedores desde hace 15 días que no están realizando directamente ventas y algunos esta semana, pero es no solo el rubro nuestro, es general en varios rubros, por lo que hemos estado hablando a través de la gente de CESIS y de otras instituciones. Ni ventas ni entregas, Adrián, ¿no? Por más que haya Ni venta sido... ni entrega. Exactamente. Entonces, bueno, hoy nos genera una gran incertidumbre, no solo en nuestra industria, sino en general, y yo creo que esto hoy la sociedad en su conjunto lo está viendo y lo está reflejando. Sí, lo que tiene que en el sector específico de la construcción, por ahí los volúmenes de inversión, ¿no? Estamos hablando de otros números, no es lo mismo. Sí, es un tema. Hoy hay mucha cautela por dónde comprar y cómo comprar, porque bueno, primero por los valores y segundo porque te garanticen la entrega. Entonces, al haber un retraso en las entregas, la falta de stock en caso de todo lo que es importado genera toda esta incertidumbre y sobre todo porque muchos de los proveedores hoy no quieren quedarse, nadie quiere quedarse con pesos. Entonces, bueno, por eso desde hace 15 días en adelante hay muchos que hoy no están vendiendo o no te cotizan hasta no saber qué pasa el lunes o el martes. Claro, porque el valor pasa a ser el bien, ¿no? El material. O sea, ¿cuál es el problema? Que no tienen el valor de reposición del producto. Claro. O sea, al no tener un valor de reposición eh, ni un valor de referencia de lo que pueda salir, prefieren quedarse con el stock del producto hasta resolver, bueno, qué directrices sucede o qué sucede con el país post elecciones. Adrián, ¿y qué está pasando con la cadena de pagos? Que en algunos sectores del comercio y de la industria
están mostrando cierto estiramiento en los plazos, ¿no? ¿Eso ustedes también lo están percibiendo? Mira, nosotros, por un lado, el rubro nuestro es, el Estado provincial viene cumpliendo con los plazos de pago, el municipio con los compromisos en lo que es el sector público. Y el sector privado hoy no hemos tenido inconveniente en el sentido de que el que adquiere un inmueble como una inversión o como algo es un dinero genuino que ya lo tiene generado. Entonces, no se refleja. Lo que sí se refleja es que casi no hay ventas, llamémoslo. Casi no hay ventas nuevas, ¿no? Exactamente, no hay generación de ventas. Bueno, ya lo hemos hablado, creo que la otra vez que estuvimos al aire, de que bueno, hay un gran parate por esta gran incertidumbre. Hoy nadie sabe qué hacer. Adrián, el tema de la venta se podría haber generado también un fenómeno distinto, ¿no? Porque tomar la construcción, el ladrillo, como se le dice, como un resguardo de valor, ¿no? Exactamente. Ha habido quizás un poquito de movimiento en alguna gente que coincide con el pensamiento que decís vos de me resguardo, no me quedo, pero hoy la incertidumbre, hay una gran incertidumbre que qué va a pasar en la economía, qué rumbo va a tomar, porque estamos con antagonismos quizás en las propuestas electorales. Entonces, mucha gente o se ha estoqueado, o en muchos de los productores se han quedado con el cereal, o el que tenía dólares dice, bueno, me quedo con el dólar y veo qué pasa. Claro, claro. Y de lo que se está hablando, debatiendo, vos decías, ¿no?, de la incertidumbre que existe en términos económicos, es decir, bueno, ¿qué rumbo va a tomar el país? Hay tanta incertidumbre que, por ejemplo, no sabemos si en diciembre o en enero va a seguir existiendo el peso en el caso de que gane Milei, ¿no? A ustedes, al rubro, ¿tienen analizado qué régimen monetario les convendría más? ¿Una dolarización qué efectos tendría? ¿Una bimonetarización qué efectos tendría? Mira, desde la Cámara no lo hemos analizado, sí, quizás dentro de la empresa. Todos sabemos que la dolarización es imposible por cuestiones constitucionales. Creo que de existir tendrían que existir dos monedas. Pero, y no va a ser un proceso en el corto plazo, va a llevar su tiempo. No es tan simple de implementar. Lo que sí por ahí hablamos un poco en broma y un poco en serio es que creo que psicológicamente, en cómo está el contexto, nos haría bien a los argentinos pensar en una sola moneda, porque tenemos una gran obsesión con el dólar, pero es una cuestión cultural, yo creo. Pero económicamente, yo creo que va a haber una crisis, no importa quién gane, porque hoy hay cuestiones coyunturales que nos están marcando eso, entonces creo que va a ser un año cauteloso y bueno, y el impacto de la crisis va a depender, yo creo, de qué rumbo tome la economía post-elecciones. Vos cuando decís un año cauteloso apuntás a que no habría, por ejemplo, nuevos proyectos de desarrollo inmobiliario, sino como máximo llevar adelante los que ya están. Y mira, tomemos un proceso de que el domingo se defina quién sea el candidato, asume en diciembre, hasta que la gestión nueva empiece a generar o a tomar el mando, nos lleva hasta marzo o abril del año que viene. Ya ahí tenés una cuestión de un parate de las inversiones. Segundo, en una zona que dependemos tanto del campo y con el retraso que hay de las lluvias, va a hacer que también hasta marzo del año que viene, que haya una perspectiva de la siembra y de la cosecha, no va a haber como un parate. No se van a tomar decisiones de hacia dónde invertir o qué invertir. ¿Y qué pasa con los proyectos que están en desarrollo? ¿Se están estirando los tiempos de concreción, de construcción o se pueden respetar los plazos en este contexto? Mira, eso es una pregunta muy difícil de responder porque eso va a depender de cada empresa, claro. O cómo tiene su flujo de fondos. O sea, la respuesta puede ser, hay algunos que van a cumplir los plazos, otros que a lo mejor se les demore porque si no tienen venta no tienen recursos. Eso depende de quién encara la inversión y cómo la encara. Quien la encara con fondos genuinos no va a tener problema, pero quien depende netamente de la venta es muy probable que se demore. Claro. Adrián, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre. No, por favor, un gusto como siempre, Marco, que andes muy bien. Gracias, igualmente. Adrián Capello, secretario de la Cámara de la Construcción de Río Cuarto. Bueno, por un lado la dinámica que están teniendo los precios en la construcción, el costo de construir, que nos decía Adrián, normalmente es un rubro que se pega mucho a la evolución del índice general de precios, a la inflación, pero está teniendo otros inconvenientes. Unos inconvenientes coyunturales relacionados directa
mente con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la posibilidad de estoquearse. No hay entregas de material, muchos proveedores ni siquiera están vendiendo, no están aceptando vender y tampoco, por supuesto, están haciendo entregas con respecto a compras anteriores. Todo el mundo está esperando a ver qué pasa el domingo y todo se está retrasando para el lunes para ver con qué precios de referencia puede despertar la economía nacional. Este nivel de incertidumbre que existe, que es esperable en un país como Argentina en un proceso electoral, se intensificó por lo que ocurrió, recordemos, el 13 de agosto, después de la elección. Al otro día, el gobierno nacional, en medio de una negociación y de un tironeo con el Fondo Monetario Internacional, decidió devaluar el valor oficial del peso el 22,5%. Esto desató una carrera en los precios que llevó en algunos rubros bastante más allá del 22,5%. Hay, por ejemplo, alimentos que en este periodo han aumentado del 80%. Entonces, hay quienes sospechan o especulan o están viendo la posibilidad de que el lunes post-elecciones pueda producirse un proceso similar. El gobierno nacional en los últimos días de esta semana salió a aclarar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece específicamente que no va a haber ninguna modificación en el valor oficial del dólar hasta el 15 de noviembre. Es decir, que debería seguir a 365 pesos hasta esa fecha y recién a partir de allí, dijo Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, va a empezar nuevamente una devaluación mensual en el orden del 3%. Hay que ver si el gobierno puede sostener en los hechos esto que ha planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno de los elementos que pueden hacer que cumpla con esta previsión es el swap con China, que hizo reforzar las reservas del Banco Central en los últimos días en 6.500 millones de dólares. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.